En el mundo de las historias bíblicas, pocos acontecimientos despiertan tanta curiosidad y especulación como la caída de Adán y Eva en el jardín del Edén. El momento en que comieron del árbol del conocimiento del bien y del mal ha sido tema de interminable debate y durante generaciones la gente ha creído que el fruto prohibido era una manzana. Pero, ¿es eso realmente lo que comieron? ¿Cómo llegó a arraigarse tanto en nuestras mentes esta imagen de la manzana? ¿Podría haber una verdad mucho más profunda detrás del fruto que Adán y Eva tomaron del árbol del conocimiento? Es posible que la respuesta no sea la que esperaba. Hay capas de misterio y simbolismo que rodean este antiguo evento que han sido pasados por alto durante siglos. Hoy profundizaremos en la historia como nunca antes, explorando la verdadera naturaleza del fruto prohibido. Descubramos la verdad detrás de esta profunda narrativa bíblica, una verdad que ha estado empañada por mitos y malas interpretaciones. Al principio, había un lugar que no había sido tocado por la corrupción, un reino donde la pureza y la belleza danzaban en armonía con la voluntad del Creador. Este era el jardín del Edén, un santuario de diseño divino, donde todo, vida, creación y espíritu, existía en perfecto equilibrio. Su belleza superó todo lo que la mente humana pueda comprender, e incluso los jardines más impresionantes de nuestro mundo actual parecerían pálidos reflejos de su grandeza. Imagínese caminar por un lugar donde cada hoja, cada flor y cada animal irradia un propósito divino. Es un jardín donde el aire mismo parecía tararear con la presencia de Dios, y donde Adán y Eva, los primeros seres humanos, vivieron en perfecta unión entre sí y con su Creador. El jardín del Edén no era simplemente un hábitat, era un paraíso. Un paraíso donde se satisfacían todas las necesidades, donde se cumplían todos los deseos y donde no había lugar para el dolor, el sufrimiento o el miedo. La tierra abundaba en comida, los árboles daban frutos en gran variedad y los ríos fluían con agua cristalina, todo sustento proporcionado por el Creador. No hubo tormentas que estropearan el cielo, ni enfermedades que nublaran el cuerpo. Era un mundo al margen de la decadencia del tiempo o de la lucha de la humanidad. Pero dentro de este entorno perfecto, algo más profundo y misterioso persistía. Este paraíso, a pesar de su perfección, no estaba exento de fronteras. En el centro de este jardín había un árbol, el árbol del conocimiento del bien y del mal. Era un árbol como ningún otro. El jardín, rico en belleza y abundancia, podría haber florecido sin este árbol, pero fue colocado allí por una razón que debemos explorar cuidadosamente. En Génesis 2, 16-17, el mandato de Dios es simple, pero sus implicaciones reverberan a través de la historia humana, de cualquier árbol del huerto podrás comer. Pero del árbol del conocimiento del bien no comerás y malo, porque cuando comas de él, ciertamente morirás. Estas palabras, pronunciadas por el propio Creador, no fueron solo una regla sino una invitación a confiar. Confiar en la sabiduría de Dios, creer en el diseño del Creador y aceptar los límites que Él estableció. A primera vista, parece una restricción innecesaria, pero en su interior reside un propósito profundo. ¿Por qué? Uno podría preguntarse, ¿se emitiría tal orden en un lugar donde todo lo demás se daba libremente? Fue para poner a prueba a Adán y Eva, para ver si podían obedecer una sola orden en un mundo de infinitas posibilidades. ¿O fue algo más profundo, algo mucho más significativo? El árbol del conocimiento del bien y del mal no era simplemente un árbol de frutos, sino un símbolo, un límite divino colocado en el centro de la perfección.
Representaba una elección tan profunda como simple, confiar en la sabiduría de Dios o buscar la sabiduría por sí mismos. En el jardín no faltó. Adán y Eva lo tenían todo. Tenían la presencia del Creador, tenían comunión unos con otros y tenían vida misma en abundancia. Sin embargo, a pesar de tener todo lo que podían necesitar, todavía se enfrentaban a la decisión de permanecer bajo el perfecto cuidado de Dios o salirse de él. Era una elección entre la dependencia divina y la autosuficiencia, entre confiar en la sabiduría de Dios o buscar su propia comprensión. ¿Qué hizo que este árbol fuera tan significativo? Era la encarnación del conocimiento, pero no el conocimiento en el sentido puro de comprensión divina. Este árbol contenía en su interior el atractivo de la independencia, la tentación de definir el bien y el mal según estándares humanos en lugar de los de Dios. No era solo el fruto lo que estaba prohibido, sino el acto mismo de ir más allá de los límites que Dios había establecido, el acto de decidir que ya no necesitaban confiar en el diseño de Dios. El mandato de Dios era un límite, una línea trazada no por ira o malicia, sino por amor. Porque en este límite reside la invitación a permanecer en la seguridad de la provisión divina, a confiar en la sabiduría del Creador y a no aferrarse a la ilusión de la autonomía. El árbol fue colocado en el centro, no por accidente, sino como un recordatorio constante de la elección que tenían ante Adán y Eva, permanecerían en perfecta armonía con Dios. ¿O elegirían aventurarse fuera de su diseño? No había nada inherentemente peligroso en el árbol en sí. No estaba maldito ni era inherentemente malo. Lo que lo prohibió fue el conocimiento que ofrecía, un conocimiento que no debían poseer. Porque el conocimiento que daba no era pura sabiduría, sino la conciencia del bien y del mal, la capacidad de decidir entre el bien y el mal sin la guía de Dios. Este fue el comienzo de la tentación, el encanto de la independencia. El árbol del conocimiento del bien y del mal era la línea divisoria entre el mundo de la confianza perfecta y el mundo de la autodeterminación. Antes de que se tomara la decisión, Edén era perfecto. Pero la perfección misma conllevaba la posibilidad de elegir, la capacidad de elegir permanecer en la perfecta unidad con Dios o dar el paso que alteraría para siempre su relación con Él. Este árbol, este fruto prohibido, representaba el corazón mismo de esta elección. Y así, Adán y Eva se pararon al borde de algo mucho más grande que un simple árbol. Era una elección entre seguir la perfecta voluntad de Dios o buscar definir lo que estaba bien y lo que estaba mal para ellos. El árbol del conocimiento no fue simplemente una prueba, fue una invitación a involucrarse con el misterio divino, a confiar en el Creador o a emprender un camino de autosuficiencia. Al considerar este momento profundo, debemos preguntarnos, ¿qué tenía este árbol, este comando, que lo hacía tan significativo? ¿Se trataba de la fruta? ¿O se trataba de la elección misma, la elección de permanecer en el diseño perfecto de Dios o buscar autonomía fuera de él? A Adán y Eva, en su inocencia, se les dio un mundo perfecto, un mundo donde no les faltaba nada. Sin embargo, dentro de esta perfección estaba la libertad de elegir. En la plenitud de sus bendiciones, se enfrentaron a la pregunta, ¿seguirían confiando en la sabiduría de Dios o buscarían la sabiduría aparte de Él? ¿Permanecerían en el jardín de la comunión perfecta o entrarían en un mundo creado por ellos mismos, un mundo donde definirían lo que es el bien y el mal? Esta elección, la elección en el corazón del jardín del Edén, no se trataba solo de frutos. Se trataba de la esencia misma de lo que significa ser humano,
la libertad de elegir, la libertad de confiar y la libertad de caminar en el plan perfecto de Dios. Y así, se preparó el escenario para el momento más crucial en la historia de la humanidad, uno que reverberaría a través de los siglos y resonaría en todos los corazones nacidos desde entonces. Incluso en un reino de perfección, donde todo fluía en armonía y la sabiduría divina impregnaba el aire, se sembraban las semillas de la tentación. El jardín del Edén, aunque intacto por el tiempo y libre de sufrimiento, no fue inmune a las fuerzas sutiles que pueden entrar incluso en los espacios más sagrados. Es en un ambiente así, donde todo está bien y está bien, donde echó raíces la primera sombra de duda, la sombra proyectada por un visitante inesperado. La serpiente. No simplemente una criatura deslizándose por el suelo, sino algo mucho más astuto, algo que podía hablar y razonar. Presentándose como una entidad capaz de interactuar con Eva de una manera que ninguna otra criatura podría hacerlo. La serpiente fue descrita como más tortuosa que cualquiera de los animales salvajes que Dios había creado, una criatura que, aunque aparentemente inocente, contenía en su interior semillas de confusión y potencial para un gran engaño. No era simplemente una bestia de la tierra, era una manifestación de algo más oscuro, una fuerza que buscaba desafiar los fundamentos mismos del orden divino y la pureza del diseño de Dios. Es vital comprender que la serpiente no comenzó con una exigencia directa a Eva para que desafiara a Dios. La tentación no fue flagrante ni dura, fue sutil. Comenzó con una pregunta que parecía bastante inocente pero que, en verdad, contenía un poder para perturbar el corazón. Realmente dijo Dios, ¿no comerás de ningún árbol del huerto? Génesis 3:1. Esta pregunta no era solo una indagación sobre los detalles del mandato de Dios, era una semilla de duda, un susurro diseñado para hacer que Eva cuestionara el carácter y las intenciones de Dios. Hasta ese momento, Eva había vivido en armonía con su Creador, sin motivos para desconfiar de él. Pero aquí, con esta simple pregunta, la serpiente introdujo la posibilidad de que tal vez las intenciones de Dios no fueran del todo buenas, que tal vez Dios había puesto limitaciones no para su beneficio, sino por sus propias razones, razones que ellos aún no entendían. La respuesta de Eve fue mesurada, pero también reveladora. Explicó que podían comer libremente de todos los árboles del jardín, excepto del que estaba en el medio, el árbol que Dios les había ordenado que no tocaran. Pero en lugar de continuar con la confianza que siempre había tenido, Eva se encontró enfrascada en una conversación más profunda con la serpiente, una conversación que comenzó a torcer la naturaleza de la orden original. Y luego vino la respuesta de la serpiente, una respuesta tan sutil, pero tan potente, que cambiaría el curso de la historia humana. No moriréis. Porque Dios sabe que cuando comáis de él, se abrirán vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3, 4-5. En ese momento, la serpiente no se limitó a desafiar la verdad de la palabra de Dios, atacó directamente el carácter mismo de Dios. La serpiente insinuó que el mandato de Dios no nació del amor, sino del miedo a la competencia. Retrató a Dios no como un creador benevolente, sino como un ser que quería mantener a Adán y Eva en un estado de ignorancia. Dios, según la serpiente, les estaba ocultando algo bueno. La serpiente tergiversó las palabras de Dios para presentar a Dios como controlador, como si temiera que Adán y Eva obtuvieran el mismo conocimiento que él mismo poseía. Este era el corazón de la tentación, la promesa de algo más.
La serpiente no le ofreció a Eva un mundo de caos o destrucción, sino un mundo de conocimiento, poder y libertad. Era una mentira envuelta en el encanto de la sabiduría divina. La serpiente pintó un cuadro de una existencia en la que Adán y Eva ya no necesitarían depender de Dios para entenderse, podrían llegar a ser como Dios, capaces de discernir el bien y el mal por sí mismos. El árbol, antes prohibido, ahora parecía ofrecer un fruto prohibido, uno que prometía abrir la puerta a un nuevo tipo de existencia, una de autonomía y autosuficiencia. La serpiente, sin embargo, no mencionó las consecuencias. Solo hablaba del atractivo inmediato, de la promesa inmediata de grandeza. Prometió que sus ojos serían abiertos, que llegarían a ser como Dios. Y para Eva, que nunca había conocido los límites de tal sabiduría, esta era una oferta tentadora. En su mente, comenzó a imaginar una vida en la que pudiera definir el bien y el mal, donde pudiera ver el mundo como Dios lo veía y donde ya no dependiera de la guía de Dios. Esta promesa de iluminación fue el núcleo de la tentación. Ofreció a Eva no solo conocimiento, sino el poder de moldear su propio destino, de definir el mundo y a sí misma de maneras que antes habían estado reservadas solo para Dios. La voz de la serpiente susurró que les faltaba algo esencial, que Dios no les había dado todo lo que podían tener y que se estaban perdiendo algo vital para su potencial. Es importante señalar que el engaño de la serpiente no fue una negación absoluta de la bondad de Dios. La serpiente no dijo, Dios es malo o Dios quiere hacerte daño. Más bien, cuestionó la sabiduría de Dios y sus intenciones. Sugirió que Dios les estaba ocultando algo valioso, algo que podría completarlos, algo que podría elevarlos a un plano superior de existencia. Era una forma de tentación más insidiosa, el cuestionamiento del carácter de Dios, la sugerencia de que las intenciones de Dios no eran puramente buenas. Eva, atrapada en la red de la serpiente, comenzó a considerar la posibilidad de que tal vez hubiera más en la vida de lo que le habían dado. Quizás la orden no fue para su bien, sino por razones egoístas de Dios. Y así, la base de la confianza comenzó a erosionarse. Donde antes había confiado completamente en la sabiduría de Dios, ahora se encontró sopesando sus opciones, considerando cómo sería la vida con el conocimiento que la serpiente prometió. Pero las mentiras de la serpiente no terminaron con la promesa de conocimiento. Ofrecía algo más sutil, algo aún más tentador, la ilusión de libertad. La serpiente sugirió que Adán y Eva no eran verdaderamente libres mientras permanecieran bajo el mando de Dios. A los ojos de la serpiente, estaban esclavos de la voluntad de Dios. Pero al comer del árbol, podían liberarse de esa esclavitud y volverse independientes, dueños de sus propios destinos. El fruto del árbol no era solo una puerta de entrada al conocimiento, sino un camino hacia la libertad, libertad del gobierno de Dios. En el jardín de la perfección, donde ya todo les había sido dado, Eva fue persuadida por las palabras de la serpiente. No es que le faltaran cosas buenas, era que deseaba algo más, algo que, en su opinión, la haría más parecida a Dios. La tentación, entonces, no era sólo de conocimiento o poder. Era por algo más profundo, el deseo de independencia, el deseo de definir el bien y el mal por sí misma. El engaño de la serpiente tenía su raíz en la sugerencia de que Dios les estaba ocultando algo bueno, que el Creador había puesto límites no para su protección, sino por sus propias razones egoístas. En este giro sutil, la serpiente invitó a Eva a salir del límite que Dios había establecido,
para buscar una forma de sabiduría que trajera consigo no solo conocimiento sino también la ilusión de control. Y así, Eva se encontró en medio de una decisión que alteraría para siempre el curso de la humanidad. El engaño de la serpiente había plantado la semilla de la duda, y el jardín que alguna vez había sido un lugar de perfecta confianza ahora era un campo de batalla para el alma. En ese momento de tentación, la cuestión ya no era simplemente comer un fruto prohibido, se trataba de si Adán y Eva continuarían confiando en la sabiduría de Dios o buscarían sabiduría aparte de él. La pregunta que ha permanecido en la mente de muchos, a lo largo de siglos y generaciones, ¿cuál fue el fruto prohibido? Esta pregunta simple pero profunda ha provocado innumerables debates, interpretaciones y representaciones artísticas. La imagen de una manzana, tan arraigada en la cultura occidental, aparece a menudo en el centro de la historia de Adán y Eva, pero la Biblia misma no ofrece tal claridad. El fruto, como se menciona en las Escrituras, no se describe por ninguna forma, color o tipo en particular. Solo se le conoce como el fruto del árbol del conocimiento del bien y del mal, lo que nos deja preguntándonos, ¿qué era realmente este fruto? La noción de la manzana como fruta prohibida se ha convertido casi en un símbolo universal, pero esto no tiene sus raíces en la Biblia misma. Las Escrituras no dicen nada sobre los detalles específicos de la naturaleza del fruto. En el libro del Génesis, el fruto prohibido simplemente se menciona como parte de la prohibición divina. Dios ordenó a Adán y Eva que no comieran del árbol que daba el fruto del conocimiento, porque al hacerlo, enfrentarían la muerte. Génesis 2, 17. Pero en ninguna parte el texto dice explícitamente qué tipo de fruto era. La tradición de la manzana parece haber surgido más tarde, influenciada por factores culturales y lingüísticos, más que por una descripción bíblica. Una de las influencias más significativas en la popularización de la manzana como fruta prohibida proviene del idioma latino. La palabra malus, que significa manzana, tiene un parecido sorprendente con la palabra malum, que se traduce como mal. Esta coincidencia lingüística en latín puede haber llevado sin querer a asociar la manzana con el árbol que daba el fruto del mal. Como resultado, con el tiempo, el arte, la literatura e incluso las enseñanzas religiosas occidentales comenzaron a representar la fruta prohibida como una manzana, consolidando esta imagen en nuestro imaginario colectivo. Sin embargo, hay una capa más profunda en la historia que trasciende la simple forma de la fruta. En lo que realmente se centra la Biblia no es en el fruto en sí, sino en el acto de comerlo y las profundas consecuencias que siguieron. El fruto, en este sentido, se convierte en algo más que un simple objeto físico. Es un símbolo, una manifestación de un concepto mucho mayor, el deseo de conocimiento y la búsqueda de autonomía, independientemente de la guía de Dios. El fruto representó una elección, un punto de inflexión en la relación de la humanidad con su Creador. Cuando Eva tomó la fruta, no estaba simplemente cogiendo un trozo de comida. Estaba tomando una decisión, la decisión de actuar desafiando el mandato de Dios, de alcanzar algo que, a sus ojos, le otorgaría el conocimiento del bien y del mal. Este acto no se trataba solo de adquirir sabiduría, se trataba de control. El árbol del que procedía el fruto no era solo un árbol del jardín, era un árbol de distinción, un árbol que simbolizaba el límite entre el conocimiento divino y la comprensión humana. Al comer el fruto, Adán y Eva no solo buscaban conocimiento, buscaban la capacidad de definir el bien y el mal por sí mismos, aparte de la autoridad de Dios. En el acto de comer,
Algo más profundo estaba obrando. El fruto en sí puede haber sido atractivo, pero su verdadera naturaleza reside en lo que representa, el deseo humano de liberarse de la dependencia de Dios. Fue una invitación a tomar en sus propias manos las riendas de la comprensión y del juicio moral. El fruto era un símbolo de autosuficiencia, una promesa de independencia que permitiría a Adán y Eva convertirse en árbitros de la verdad y la sabiduría, en lugar de depender de Dios para definir lo que estaba bien y lo que estaba mal. El concepto de conocimiento en este contexto es complejo. No fue simplemente la acumulación de hechos o información, era el conocimiento del bien y del mal, una conciencia de distinciones morales que Adán y Eva no habían conocido antes. Hasta ese momento, sus vidas vivieron en perfecta armonía con la voluntad de Dios, libres del peso del conflicto moral o de la necesidad de autodefinición. Vivían en un estado de inocencia, donde su comprensión del mundo estaba gobernada por la sabiduría del Creador. Pero al comer el fruto, buscaron trascender esa inocencia y adquirir el conocimiento que pertenecía solo a Dios. Entonces, este momento de elección no se trataba solo del fruto en sí, sino de lo que representaba, el deseo de algo más. El fruto ofrecía la posibilidad de comprender la naturaleza misma del bien y del mal, un don de sabiduría divina. Sin embargo, en esta búsqueda, Adán y Eva no simplemente adquirieron conocimiento, estaban haciendo una declaración sobre su propia autonomía. En esencia, declaraban que ya no deseaban confiar únicamente en la sabiduría de Dios, sino que buscaban definir su propia brújula moral, establecer su propia comprensión del bien y del mal. Pero las consecuencias de esta elección fueron de gran alcance. La Biblia nos dice que después de que comieron del fruto, se les abrieron los ojos y se dieron cuenta de su desnudez. Esta nueva conciencia no fue simplemente una percepción física, fue un despertar moral. Ahora entendieron las implicaciones de sus acciones, la división entre el bien y el mal y las consecuencias de su desobediencia. La inocencia que una vez conocieron quedó destrozada y, con ella, se rompió la perfecta armonía entre la humanidad y Dios. El fruto prohibido, en este sentido, no era simplemente un objeto de tentación. Fue un símbolo profundo de la elección que enfrenta todo ser humano, la elección entre la dependencia divina y la autosuficiencia. La elección entre confiar en la sabiduría de Dios o buscar establecer su propia comprensión del mundo. La fruta en sí puede haber sido ordinaria, pero su significado trascendió su apariencia física. Era una puerta de entrada al conocimiento, pero también representaba el peligro de buscar ese conocimiento fuera de la voluntad de Dios. La verdadera naturaleza del fruto prohibido, entonces, no reside en su forma sino en lo que representa, el deseo humano de más, de conocimiento, de poder y de autonomía. Fue un momento de rebelión, un deseo de trascender las limitaciones impuestas por Dios y abrazar la idea de definir el bien y el mal en sus propios términos. El fruto no era el verdadero peligro, fue la elección de actuar fuera de los límites del mandato de Dios, de entrar en un ámbito de conocimiento y responsabilidad para el que aún no estaban preparados. Fue un acto de orgullo, de desear ser como Dios, y tuvo consecuencias mucho más allá de lo que Adán y Eva podrían haber anticipado. En el gran esquema de la narrativa, el fruto prohibido sirve como un poderoso símbolo de la lucha de la humanidad contra el deseo de independencia y autodefinición. Plantea la pregunta, ¿estamos dispuestos a confiar en la sabiduría de Dios, incluso cuando eso signifique aceptar limitaciones, o buscamos definir al mundo y a nosotros mismos en nuestros propios términos?
El fruto representa el peligroso atractivo de la autonomía, de buscar conocimiento y poder sin reconocer la fuente de toda verdadera sabiduría. Al reflexionar sobre el fruto prohibido, recordamos que las decisiones que tomamos en nuestras vidas a menudo reflejan las de Adán y Eva. Nos enfrentamos a la tentación constante de definir nuestra propia brújula moral, de buscar conocimiento y comprensión sin la guía de Dios. Y, sin embargo, como nos muestra la historia del Edén, la búsqueda de sabiduría fuera de la voluntad de Dios puede tener consecuencias que tal vez no comprendamos plenamente en ese momento. La fruta prohibida, entonces, es más que una simple historia sobre una simple pieza de fruta. Es una historia sobre la condición humana, sobre nuestro deseo de autonomía y sobre el costo de buscar sabiduría sin la guía del Creador. Es una advertencia y un recordatorio de que el verdadero conocimiento y la sabiduría solo se pueden encontrar alineados con la voluntad de Dios. El fruto, en su forma más simple, fue la puerta de entrada a una mayor comprensión, pero también marcó el comienzo de la caída en desgracia de la humanidad. En la quietud del jardín del Edén se desarrolló un momento crucial. Eva, atraída por las palabras engañosas de la serpiente, extendió la mano y tomó la fruta, cuya piel era suave y tentadora. Lo mordió, esperando una oleada de conocimiento, tal vez incluso una nueva sensación de poder. Pero nada pudo prepararla para lo que sucedió después. Contrariamente a la advertencia divina de que comerlo conduciría a la muerte, Eva no murió inmediatamente. En cambio, una repentina oleada de conciencia la recorrió, una conciencia que era tan inquietante como profunda. Se abrieron los ojos y se vio a sí misma, completamente expuesta, por primera vez. Ella reconoció su desnudez. Pero esta comprensión fue más que solo física. Fue espiritual. Su inocencia, una vez protegida por el diseño perfecto de Dios, ahora se sentía despojada, dejándola vulnerable y expuesta de maneras que nunca había conocido. En un momento de decisión compartida, Eva ofreció la fruta a Adán, quien también le dio un mordisco. Él compartió la dulzura prohibida del fruto, pero nada en ese acto podría haber predicho la profundidad del cambio que pronto repercutiría en toda la creación. En el instante en que la fruta pasó por sus labios, el mundo quedó alterado para siempre y la realidad que habían conocido quedó hecha añicos. Pero los ojos de Adán y Eva fueron abiertos, sí, pero no como habían imaginado. Habían anticipado una elevación, una comprensión divina, tal vez incluso la igualdad con Dios. Sin embargo, lo que recibieron no fue la sabiduría que habían buscado sino la dolorosa conciencia de su propia falibilidad. En lugar de un nuevo poder, estaban abrumados por el conocimiento de su vulnerabilidad e imperfección. La unidad que habían compartido con Dios, la paz que habían disfrutado en su entorno perfecto, ahora se sentían distantes e inalcanzables. Se había abierto un gran abismo, invisible pero sentido, entre ellos y su Creador. La relación que alguna vez había sido de confianza y comunión mutuas ahora estaba fracturada irreparablemente. Por primera vez, Adán y Eva tomaron conciencia de la separación que había creado el pecado. Ya no podían presentarse ante Dios sin vergüenza. La perfecta armonía del Edén, donde habían caminado al fresco del día con su Creador, fue reemplazada por el miedo y el escondite. En su nuevo conocimiento, intentaron cubrirse, esconderse del Dios que una vez había sido su compañero. Pero el Señor, cuya omnisciencia nunca vaciló, los llamó, buscándolos en el jardín como siempre lo había hecho. Sin embargo, ahora se escondieron,
avergonzados e inseguros. Esta era la muerte espiritual sobre la que Dios había advertido, la muerte de la intimidad, de la comunión. No habían experimentado la muerte física en ese momento, pero sus almas habían sido marcadas por la separación de Dios, y esta separación resonará a través de todas las generaciones. Lo que había sido una relación directa con el Creador ahora había sido reemplazada por un gran vacío, un anhelo que ninguna cosa terrenal podía llenar. En su búsqueda del conocimiento, sin saberlo, habían abierto la puerta al sufrimiento, al dolor y al alejamiento de lo divino. Y, sin embargo, en medio de su desobediencia, la misericordia de Dios siguió siendo evidente. A pesar de sus acciones, Dios no los abandonó. Les proporcionó coberturas para su desnudez, prendas de piel para protegerlos de su propia vergüenza. Este acto de misericordia, aunque fue un recordatorio de su caída, también fue una señal del cuidado perdurable de Dios. Incluso cuando enfrentaron las consecuencias de su desobediencia, Dios todavía estaba allí, ofreciéndoles protección y cuidado. Las coberturas fueron una solución temporal, una señal de la voluntad de Dios de proveer para su creación, incluso cuando esa creación se había rebelado contra él. Pero las consecuencias de la elección de Adán y Eva no se limitaron a su experiencia inmediata. Las consecuencias de su desobediencia se extenderían mucho más allá de ese jardín. El pecado entró en el mundo a través de su acto de desafío. Se extendió como una sombra sobre la creación, arrojando un manto de sufrimiento, dolor y muerte que tocaría a todos los seres humanos que lo siguieran. El mundo perfecto que Dios había creado, donde reinaban la belleza, la vida y la paz, ahora estaba arruinado por los efectos del pecado. El suelo mismo estaba maldito. Lo que alguna vez fue un lugar de vida abundante ahora se convirtió en un lugar de trabajo y penurias. Donde antes los frutos habían crecido libremente, ahora crecerían espinas y cardos. La humanidad, una vez situada en el paraíso para cuidar y disfrutar de la tierra, ahora lucharía por sobrevivir en ella. La tierra, por así decirlo, gimió bajo el peso de su maldición. Pero la consecuencia más grave de su desobediencia fue su destierro del jardín del Edén. Se perdió el paraíso que habían conocido y con él su acceso directo a la presencia de Dios. Ya no caminarían al fresco del día con su Creador, ni participarían libremente del árbol de la vida. El camino de regreso al Edén, antes tan claro e ininterrumpido, ahora estaba velado por el misterio y custodiado por una espada de fuego. Se les cerraron las puertas del paraíso y fueron arrojados a un mundo de dolor, sufrimiento y muerte. Estas fueron las consecuencias de la elección hecha en el jardín. El peso de su decisión resonó a través del tiempo, impactando no solo a ellos sino a toda la humanidad que vendría después de ellos. La entrada al Edén estaba cerrada, pero las consecuencias de su pecado apenas habían comenzado. Donde antes había perfecta armonía, ahora había discordia, donde había vida, ahora había muerte, y donde había paz, ahora había confusión. La elección que hicieron en ese momento, la decisión de confiar en su propia sabiduría sobre la de Dios, desató una cadena de eventos que se extendería a lo largo de toda la historia. Sin embargo, incluso después de su caída, todavía había esperanza. La misericordia de Dios, aunque se muestra en la cobertura que Él proporcionó, también apuntaba a algo más grande, algo que algún día restauraría el quebrantamiento que Adán y Eva habían introducido. Es posible que el jardín del Edén se haya perdido, pero persiste la esperanza de su restauración. La historia de la caída de la humanidad no es el final de la historia,
es simplemente el comienzo de un viaje que algún día conducirá a la restauración de todas las cosas. Porque incluso en medio de su desobediencia, el plan de Dios para la redención ya estaba en marcha, un plan que culminaría en el sacrificio supremo. La ofrenda perfecta que un día abriría el camino de regreso a la presencia de Dios. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín, no sabían el alcance total de lo que significaría su decisión. No podían ver los siglos de sufrimiento, de muerte y de anhelo que vendrían después. Pero si sabían una cosa, su elección lo había cambiado todo. El paraíso que habían conocido se había perdido y ahora se encontraban en un mundo que llevaría para siempre la marca de su desobediencia. Y, sin embargo, incluso en esa pérdida, la promesa de redención parpadeaba en la distancia. La caída no fue el final. Fue el comienzo de la historia más grande jamás contada, una historia que llevaría a la humanidad de regreso a Dios, a través del sacrificio de alguien que vendría a hacer nuevas todas las cosas. En la gran extensión de la creación, con toda su perfección y armonía, surge una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué un Dios amoroso colocaría el árbol del conocimiento del bien y del mal en el jardín del Edén, sabiendo muy bien las consecuencias que traería? ¿Por qué permitir la posibilidad de que Adán y Eva caigan, que su inocencia sea destrozada, que el paraíso que él había creado quede estropeado por el pecado? A primera vista, la respuesta puede parecer difícil de alcanzar, escondida bajo capas de misterio. Pero, a medida que profundizamos en el meollo del asunto, encontramos que el verdadero propósito de Dios estaba lejos de ser arbitrario. La colocación de ese árbol, la ofrenda de la elección, no fue un accidente ni una trampa. De hecho, fue una manifestación del mayor regalo de Dios a su creación, el regalo del libre albedrío, un regalo que lleva consigo la esencia del amor mismo. El amor, por su propia naturaleza, no puede existir sin elección. Es una verdad fundamental que gobierna tanto las relaciones humanas como la relación entre Dios y su creación. Para que el amor sea genuino, debe darse y recibirse gratuitamente. Sin la libertad de elegir, el amor se convierte en nada más que una mera ilusión, una sombra de su verdadera forma. Dios, en su infinita sabiduría, sabía que si Adán y Eva realmente lo amaban, necesitaban la libertad de elegir. El árbol del conocimiento no era una herramienta de tentación sino un medio por el cual la humanidad podía expresar su amor por su Creador. Esta, entonces, era la intención de Dios, no atrapar a Adán y Eva, ni negarles algo bueno, sino invitarlos a una relación más profunda con Él. Una relación basada en la confianza, la dependencia y la libertad de elegir. El árbol no fue colocado en el jardín como castigo o como medio para poner a prueba su obediencia de forma cruel o caprichosa. Más bien, fue un vehículo para la expresión de su amor, una elección que revelaría la profundidad de su compromiso de caminar en perfecta comunión con Dios. Porque sin elección no puede haber una relación verdadera, y sin relación no hay amor. Y, sin embargo, la libertad de elegir conllevaba la posibilidad de fracasar. Dios no deseaba que Adán y Eva fracasaran, pero sabía que la posibilidad de fracasar era intrínseca al don del libre albedrío. Era un riesgo, uno que Dios, en su infinito amor, estaba dispuesto a correr. Porque aunque la decisión de desobedecer conduciría a su caída, también sentaría las bases para un propósito mayor, uno que se desarrollaría en los siglos venideros. Su caída no sorprendió a Dios, no descarriló su plan. Más bien,
puso en marcha la historia redentora que en última instancia conduciría a la restauración de todas las cosas. A través de su elección, sin saberlo, desempeñaron un papel en la gran narrativa del amor de Dios, una narrativa que se extendería desde el Edén hasta la cruz. Desde las profundidades del pecado hasta las alturas de la redención. Cuando Adán y Eva eligieron comer del árbol, eligieron buscar sabiduría aparte de Dios. Creían que al adquirir conocimiento del bien y del mal, podrían elevarse, llegar a ser como Dios y comprender el mundo en sus propios términos. Creían que la plenitud de la vida se podía encontrar en su propio entendimiento, más que en la perfecta sabiduría de Dios. En ese momento, pusieron en marcha el trágico y doloroso viaje que seguiría toda la humanidad, un viaje marcado por las consecuencias de su elección. El pecado entró en el mundo y con él vino la muerte, el sufrimiento y la separación de lo divino. El jardín se perdió, el paraíso quedó destrozado y la relación perfecta que alguna vez existió entre la humanidad y Dios quedó rota para siempre. Pero incluso en medio de su caída, Dios no los abandonó. Su propósito no era dejar a su creación en la desesperación, sino proporcionar un camino para la redención. Desde el principio, Dios tuvo un plan. Su amor, aunque profundamente herido por la desobediencia de la humanidad, nunca fue frustrado. Incluso cuando Adán y Eva fueron expulsados del jardín, el amor de Dios permaneció firme y su promesa de redención se puso en marcha. El camino de regreso al Edén, el camino hacia la restauración, no sería fácil, pero algún día quedaría claro a través de una promesa que resonaría a través de los siglos. El verdadero propósito de Dios al colocar el árbol en el jardín no fue crear un obstáculo o una trampa, sino invitar a Adán y Eva, y a toda la humanidad, a una relación más profunda con Él. Una relación basada en la confianza, el amor y la libertad para elegir. El árbol del conocimiento del bien y del mal no era una maldición, sino un catalizador, un medio por el cual se podían revelar las profundidades del deseo, la elección y las consecuencias humanas. A través de su elección, Adán y Eva, sin saberlo, prepararon el escenario para la historia más grande jamás contada, una historia que tardaría milenios en desarrollarse. Una historia que culminaría en el sacrificio de Cristo en la cruz y la promesa de redención para todos los que decidieran hacerlo seguir. El don del libre albedrío, aunque conllevaba la posibilidad de fracasar, también fue la clave para la restauración de la humanidad. Porque de la misma manera que Adán y Eva tuvieron la libertad de elegir la desobediencia, sus descendientes también tendrían la libertad de elegir la redención. El amor de Dios no se impondría a la humanidad, sino que invitaría a todos a venir, a elegirlo, a confiar en su sabiduría y a caminar en relación con Él una vez más. Y aunque el camino de regreso al jardín sería largo y lleno de pruebas, la promesa de restauración permaneció. Al final, el significado más profundo del árbol, la caída y las consecuencias que siguieron no se trata simplemente del fracaso de Adán y Eva. Se trata de la revelación del corazón de Dios, su deseo de un amor libremente elegido, una relación basada en la confianza y la dependencia. Se trata de la invitación a caminar con Dios, a conocerlo y a ser conocido por Él. La caída no sorprendió a Dios, siempre fue parte de su plan. Porque a través de su fracaso, se aclaró el camino hacia la redención. Y a través del sacrificio de quien vendría, un día se restablecería el camino de regreso al jardín, a la relación perfecta con Dios. Por lo tanto, el verdadero propósito detrás de las acciones de Dios, el árbol y la elección nunca fue el castigo o la crueldad.
Se trataba de amor, amor que se da y se recibe libremente. Se trataba de la profundidad del deseo de Dios de tener una relación con su creación. Y se trataba de la promesa de que, incluso en el momento más oscuro, el plan de Dios para la redención se desarrollaría, conduciendo a la restauración de todas las cosas y a la reunión definitiva entre la humanidad y su Creador. ¿Qué podemos aprender del fruto prohibido? La historia de Adán y Eva es un poderoso recordatorio de las consecuencias de elegir nuestro propio camino en lugar del de Dios. Es una advertencia sobre la facilidad con la que podemos ser engañados cuando permitimos que la duda entre en nuestra mente, cuestionando las buenas intenciones de Dios. Pero también es una historia de esperanza, una historia que apunta a la eventual redención de la humanidad a través de Jesucristo. El fruto prohibido no se trataba solo de desobediencia, se trataba de la búsqueda de la independencia de Dios. Era un deseo de saber y controlar todo en sus propios términos. Pero al final, la verdadera sabiduría y comprensión solo pueden venir de Dios. Y la lección fundamental que aprendemos de esta historia es que no importa cuánto intentemos controlar nuestro propio destino, solo confiando en el plan de Dios encontraremos la paz, el gozo y la plenitud que anhelamos. Mientras reflexionamos sobre la historia del fruto prohibido, recordemos que la elección que hicieron Adán y Eva sigue siendo una elección que enfrentamos todos los días. ¿Confiaremos en la sabiduría de Dios o buscaremos definir lo que es el bien y el mal por nuestra cuenta? La decisión que tomamos hoy tiene el poder de moldear nuestro futuro. Y así como Dios abrió un camino para Adán y Eva, Él nos ofrece un camino de redención a través de su Hijo, Jesucristo, un camino que nos lleva de regreso al paraíso que siempre debimos experimentar.